La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre ser y aparentar. Capturan al exgerente de una agencia bancaria. El Ministerio Público la señala del desvío de 170.000 quetzales, que supuestamente robó a cuentavientes. Trámites para obtener el documento personal de identificación DPI aumenta al doble. Caen otros 2 supuestos responsables de la masacre de agentes de la policía que ocurrió en Salcajá. El libro El sueño de la paz es una recopilación del inicio del proceso de diálogo entre gobierno y guerrilla. Hablamos con el autor. La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre ser y aparentar. Saludos a todos los que nos acompañan en esta única emisión de Noticiero Guatevisión, hoy sábado 3 de agosto. Comenzamos. La exgerente de una agencia bancaria de la ciudad capital, Jacqueline Yanira Rosales, de 30 años, fue detenida, debido a que el Ministerio Público la señala del desvío de 170.000 quetzales, dinero que supuestamente robó de diferentes cuentas. La orden de captura fue girada por el Juzgado Quinto de Instancia Penal. La Policía Nacional Civil realizó la detención esta mañana en la zona 1 capitalina. Los investigadores del caso determinaron que el desvío se hizo en octubre del año pasado. Rosales es señalada por hurto agravado, manipulación de información y uso de información. Israel Pop Sholom y Alfonso Rash Pop, por quienes el Ministerio de Gobernación ofrecía 50.000 quetzales de recompensa, fueron capturados en el paso fronterizo El Naranjo, La Libertad, Huehuetenango, en donde la policía realizaba allanamientos. Los detenidos son sindicados de haber participado en la masacre del 13 de junio de este año, cuando hombres armados irrumpieron en la subestación de la Policía Nacional Civil de Salcajá, dejando como resultado 8 agentes asesinados en el lugar. Días después se encontró el cuerpo sin vida del subinspector César Augusto García Cortés, quien había sido secuestrado. Los detenidos fueron trasladados vía aérea a la ciudad capital y remitidos a las autoridades correspondientes. Los hermanos Valdés Pais regresaron anoche a su residencia, después de 3 años de permanecer en prisión preventiva. El juez Óscar Sagastume les otorgó medida sustitutiva, por lo que permanecerán bajo arresto domiciliario y deben presentarse a firmar el libro cada 8 días. Para el próximo miércoles está programada la audiencia de ofrecimiento de pruebas, ya que deberán enfrentar juicio debido a que son acusados de homicidio por la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, que ocurrió el 10 de mayo del 2009. Mañana en nuestra edición dominical, entrevista exclusiva de la situación de los Valdés Pais y el caso Rosenberg. Agentes de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil realizaron anoche un operativo en el centro histórico con el objetivo de capturar a quienes se dediquen a la venta de estupefacientes. En el Parque Central realizaron la detención de Raúl Andrés Oliveros, de 23 años, a quien se le encontró en la mochila bolsitas de marihuana, que eran vendidas a jóvenes que visitaban los centros nocturnos del sector. El libro El sueño de la paz es una recopilación del inicio del proceso de diálogo entre gobierno y guerrilla, una obra escrita por uno de sus protagonistas, Miguel Ángel Sandoval, quien conversó con Ben Kenchin y habló de la actualidad vivido hace más de 20 años y en la necesidad de reactivar la cultura del encuentro. Así nos encontramos en la Feria del Libro para hablar de un momento importante en la historia de Guatemala, como el inicio del diálogo entre el ejército y la guerrilla. Relatos que se recogen en el libro El sueño de la paz de FG Editores, un libro escrito por Miguel Ángel Sandoval.
¿Y quién mejor que el autor para platicar del tema? Don Miguel Ángel, un gusto tenerlo por acá. Cuéntenos, ¿qué nos motiva o qué le motiva a usted a escribir sobre esos años y sobre el inicio del proceso? Mira, el interés fundamental es que había que hacer énfasis en que el proceso de la construcción de la paz en Guatemala es algo de muchos años, es algo de muchos actores, es un proceso en donde decenas de gentes dieron lo mejor de sí para que en Guatemala pudiéramos vivir en paz. Y me parece que todo ese esfuerzo se está olvidando. Esa es la motivación principal para escribir sobre un tema tan complejo como es la construcción de la paz en Guatemala. ¿Cómo fue el proceso de recolectar todos estos datos y estas memorias de hace tantos años? Mira, la fuente fundamental está en los compañeros míos de la Comisión Política y Diplomática de la guerrilla, quienes cada quien guardó algo, cada quien guardó una parte de ese proceso, y luego yo me di a la tarea de juntar, articular, utilizar la información para que el libro tuviera, más allá de las memorias personales, fuente documental, datos duros a efecto de que fuera un libro serio, un libro que aborda ese proceso de la construcción de la paz con una óptica, yo diría que intelectual, académica, pero sobre todo humana. ¿Cree usted que ya se habían olvidado estos esfuerzos que desembocaron en la firma de la paz? Mira, uno de los primeros es que para los que firmaron la paz el 29 de diciembre, no existió todo lo que yo relato, no saben. Para los que firmaron la paz el 29 de diciembre, lo que yo estoy diciendo ahora es una novedad. Ni siquiera ellos sabían de eso, ¿verdad? Yo digo que circunstancialmente firmaron la paz, pero este era un proceso que ya venía desarrollándose y que ya tenía mucha agua corriendo debajo de lo que yo diría los puentes de la paz. ¿Cuál es la importancia de esas rondas en Madrid? ¿Cómo se dieron y cuáles fueron los riesgos que ustedes corrieron en esa ocasión? Mira, los riesgos principales fueron por la parte gubernamental, que estuvieron a punto de recibir 1 o 2 golpes de Estado, ¿verdad? Y por la parte nuestra era que los compañeros llegaban incluso a acusarnos de alta traición por estar conversando con el ejército de Guatemala, cuando el ejército nos bombardeaba todos los días. Creo que ese es un punto que hay que retener mucho, al extremo que uno de los iniciadores por parte del gobierno en las pláticas, ¿verdad? Danilo Varías fue asesinado en la ciudad de Guatemala por su posición ante el tema de la construcción de la paz. Al parecer los sectores más duros eran los que se oponían a este inicio de las rondas. Usted lo relata con el hecho de que incluso la Cámara Empresarial se opuso en su momento y sacó protestas justo en el momento en el que estaban las rondas de conversación. El día que inició la primera reunión en Madrid, ese mismo día, con diferencia de horario, el CACIF en Guatemala estaba lanzando un paro patronal que en el fondo se oponía a la negociación de paz que se iniciaba en ese momento. Y poquitito después hubo varios intentos de golpe de Estado, algunos de ellos, ¿verdad?, llevaron tanques a la calle, pues, y obligaron entonces a Vinicio Cerezo a limitar, a disminuir los intentos por construir junto con nosotros ese proceso de paz. Lo interrumpo un momento, Miguel Ángel, y vamos a una pausa para seguir conversando sobre este libro y sobre esos momentos históricos. Volvemos a estudio. Vamos a un corte comercial y al regresar la segunda parte de la entrevista con Miguel Ángel Sandoval. Además, trámites para obtener el documento personal de identificación DPI aumenta al doble.